¿Estás en la búsqueda de un enfoque directo y sin la necesidad de visualización para lograr tus deseos? Entonces, este video está diseñado especialmente para ti. Hoy compartiré contigo uno de los métodos predilectos de Neville que no demanda habilidades de visualización. Además, podrás aplicar este método para manifestar múltiples deseos al mismo tiempo. Asegúrate de ver este video hasta el final para descubrir cómo puedes hacerlo. Es muy sencillo. Sabemos cómo participar en sesiones de visualización para manifestar un deseo específico. Pero ¿qué sucede cuando tienes varios deseos que deseas concretar? Por ejemplo, tal vez tu novio te dejó y deseas que regrese, pero también necesitas un nuevo trabajo, un apartamento mejor, un automóvil nuevo porque el tuyo se está desmoronando, y además, te gustaría perder peso o mejorar tu salud. Puedes emplear las técnicas habituales para cada uno de estos deseos por separado, como la visualización y las afirmaciones. Sin embargo, si deseas manifestar más de 2 o 3 deseos al mismo tiempo, o te encuentras en una situación tan crítica que necesitas manifestar varias cosas simultáneamente porque todas son prioritarias para tu bienestar, entonces enfrentarte a sesiones diarias de visualización para 6 deseos diferentes puede volverse abrumador rápidamente. Neville tiene una técnica específica para esta situación. Si tienes dificultades con la visualización, este método es excelente para ti, ya que no requiere de ella. Puedes combinarlo con la visualización si lo prefieres, pero no es necesario, funcionará igual de bien. Vamos a explorar juntos cómo aplicar este enfoque sencillo pero efectivo. Neville Goddard fue un maestro espiritual que pasó la mayor parte de su vida en los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Ahora, permíteme presentarte el método que Neville llamó "No es maravilloso", y luego compartiré algunas historias de éxito de personas que aplicaron este método. En lugar de concentrarte en cada cosa específica que deseas manifestar y tratar de visualizar la escena, el enfoque es capturar la sensación de ya tener ese deseo en tu vida. Por ejemplo, si deseas un automóvil nuevo, imagina cómo te sentirías en este momento si ya lo tuvieras. Tal vez te sentirías feliz con tu nuevo automóvil o aliviado de que el antiguo finalmente se haya ido y ahora cuentas con uno nuevo y confiable para ir al trabajo. Si quieres manifestar más cosas, incluye el sentimiento de tener esas cosas junto con el automóvil nuevo. Pregúntate cómo te sentirías si tuvieras un automóvil nuevo, un nuevo trabajo, y tu ex no solo regresara, sino que también se disculpara por todo y te propusiera matrimonio. Sintoniza ese sentimiento de alegría por todos los aspectos de tu vida, mejorando y teniendo todo lo que deseas. Mientras aún sientes esa emoción, repítete a ti mismo una y otra vez: ¿no es maravilloso? La razón por la cual esta técnica es efectiva radica en que comúnmente pensamos que la alegría o el alivio son el resultado de poseer las cosas que deseamos en el mundo físico. Sin embargo, funciona de manera inversa. Los sentimientos de alegría son los que crean las cosas que deseamos en el mundo físico. Entonces, si puedes sentir alegría ahora, si puedes experimentar la alegría de ya tener esas cosas en tu imaginación, no tienen más opción que manifestarse en tu realidad física. Ahora, permíteme compartirte las palabras de Neville sobre este método antes de pasar a historias de éxito. Este extracto proviene de un folleto publicado en 1948 llamado Neville Seal Instructor, que presenta una serie de 5 lecciones de demostración y una sesión de preguntas y respuestas. He proporcionado un enlace a todo esto en la descripción para que puedas leerlo si lo deseas después de ver este video. Esto es parte de la sesión de preguntas y respuestas del folleto. ¿Es posible imaginar varias cosas a la vez, o debería limitar mi imaginación a un solo deseo? Es preferible limitar el acto imaginativo a un solo pensamiento. En lugar de imaginar muchas cosas pequeñas, podrías visualizar algo tan grandioso que abarque todos esos aspectos. Por ejemplo, en lugar de visualizar riqueza, salud y amigos por separado, imagina estar en éxtasis, ya que en ese estado no puedes experimentar sufrimiento ni amenazas de desalojo.
La idea es reducir esa experiencia a un solo sentimiento asombroso. No dejes que la mente consciente e irracional busque razones visibles, ya que esto podría distraerte del sentimiento. En cambio, repite una y otra vez, no es maravilloso. Suspende el juicio sobre lo que es maravilloso y capta la única sensación de asombro. Neville aseguraba que al hacerlo, los eventos confirmarían la verdad de ese sentimiento y abarcarían todas las cosas pequeñas que deseas. Ahora, permíteme compartirte una historia de éxito de una mujer que utilizó esta técnica para manifestar cambios significativos en su vida. Esto te dará una visión práctica de cómo aplicar estos principios en tu propia jornada hacia la manifestación. La siguiente historia de éxito proviene del libro de Neville. La ley y la promesa, capítulo 7. La protagonista de esta historia experimentó tan intensamente la realización de su deseo que convirtió su drama mental en un deleite nocturno congelado en un sueño encantador. A menudo, disfrutamos de cuentos de hadas como relatos destinados al deleite de los niños, historias de riquezas improbables y buena suerte. Sin embargo, esta historia es increíblemente maravillosa y real, sucedió gracias al poder de la imaginación. La narradora comparte que, a pesar de no ser joven en años y vivir en una época que no cree en fábulas ni magia, todo lo que podría desear en sus sueños más salvajes se le concedió simplemente porque aprendió que la imaginación crea la realidad y que el sentimiento es el secreto de la imaginación. Esta historia demuestra la poderosa conexión entre la imaginación, los sentimientos y la manifestación de deseos. ¿Te gustaría explorar más sobre cómo la imaginación puede transformar nuestra realidad? En el momento en que este milagro sucedió, me encontraba desempleada y sin el respaldo de una familia a la que recurrir. Necesitaba prácticamente todo para conseguir un trabajo decente. Requería un automóvil para buscar empleo, y aunque poseía uno, estaba tan desgastado que estaba al borde del colapso. Además, estaba atrasada en el alquiler, carecía de ropa adecuada para entrevistas de trabajo y no resulta sencillo para una mujer de 55 años solicitar empleo en estos días. Mi cuenta bancaria estaba casi vacía, y no contaba con amigos a los que acudir. Había estado asistiendo a tus clases durante casi un año, y la desesperación me llevó a poner a prueba mi imaginación. En realidad, no tenía nada que perder. Fue natural para mí empezar a imaginar que ya tenía todo lo que necesitaba. En una conferencia nocturna, escuché acerca de un artista que encarnaba el sentimiento o la palabra, como él lo llamaba, en su experiencia personal. Comencé a aplicar esta idea a mí misma. En lugar de pensar e imaginar todas las cosas que necesitaba, intenté capturar lo que me estaba sucediendo, no solo como algo maravilloso que ocurriría mañana o la próxima semana, sino ahora. Me repetía una y otra vez. ¿No es maravilloso que algo increíble esté sucediéndome en este momento? Cuando me quedé dormida, me sumergí en la sensación que esperaba experimentar en esa circunstancia. Repetí este ejercicio mental y esa sensación imaginaria durante 2 meses, noche tras noche. Un día, a principios de octubre, me encontré con un amigo casual que no veía en meses. Me informó que estaba a punto de hacer un viaje a Nueva York, hablamos sobre la ciudad por un momento y luego nos separamos. Olvidé completamente el incidente. Un mes después, este hombre llamó a mi apartamento y me entregó un cheque certificado a mi nombre por 10,000 pesos, más allá del shock inicial de ver mi nombre en un cheque por tanto dinero. La historia que se desarrollaba parecía un sueño, pero resultó ser un amigo de hace más de 25 años a quien no había visto ni oído hablar en todo ese tiempo. Este amigo del pasado, descubrí, se había vuelto extremadamente rico en esos 25 años. Nuestro conocido mutuo, que trajo el cheque, lo había encontrado por casualidad durante el viaje del mes pasado a Nueva York. En su conversación, mi nombre surgió por razones que desconozco, ya que nunca tuve noticias de él personalmente y nunca intenté contactarlo. Este viejo amigo decidió compartir parte de su gran riqueza conmigo.
Durante los 2 años siguientes, recibí cheques mensuales de la oficina de su abogado, los cuales no solo cubrían todas las necesidades de la vida diaria, sino que también dejaban espacio para todas las cosas agradables de la vida, un automóvil, ropa, un apartamento espacioso y, lo mejor de todo, la libertad de no necesitar ganar un sustento diario. El mes pasado, recibí una carta y documentos de tutela para firmar, confirmando la continuación de este ingreso mensual por el resto de mi vida natural. Me encanta esta historia porque muestra cómo esta mujer, con una fuerte necesidad de varias cosas al mismo tiempo, decidió no enfocarse en cada una por separado. En lugar de eso, optó por capturar la sensación de tener todas esas cosas, el sentimiento de que cambios increíbles y alegres ya habían ocurrido en su vida. Aquí tienes otra historia de éxito con este método, centrado en el concepto de imaginar crea, como lo expresa Neville. Permíteme contarte la historia de una dama que conozco. Cuando esta mujer tenía alrededor de 16 años, vivía en el norte de California y estaba dedicada a su padre, quien vivía cómodamente y proveía bien para todas las necesidades de la familia. Sin embargo, la vida cambió abruptamente cuando su padre fue asesinado de la noche a la mañana. La familia se encontró repentinamente sin recursos. La madre, sintiendo que no soportaría ser ridiculizada, trasladó a la familia a San Francisco. A pesar de poseer un talento artístico excepcional, la joven consiguió un trabajo como camarera para ayudar a la familia. En una Nochebuena, mientras regresaba en el tranvía a casa, se encontró con el vagón lleno de niños felices y cantantes, y no pudo contener sus lágrimas. Afortunadamente, estaba lloviendo, así que inclinó su rostro hacia el cielo y dijo que la lluvia debería mezclarse con sus lágrimas mientras saboreaba la sal. Mentalmente, se dijo a sí misma que no estaba en un tranvía, sino en un barco, sintiendo el aire brillar en su cuerpo y escuchando una voz que decía, no es una noche celestial. 2 semanas después, recibió un cheque de $10,000 de un bufete de abogados de Chicago. Aparentemente, 2 años antes, su tía había salido de los Estados Unidos indicando que si no regresaba, el dinero debía entregarse a su sobrina. Un mes después, la joven estaba en un barco rumbo a Samoa. Al entrar en la bahía, vio otro barco navegando en las aguas, dejando una hermosa espuma blanca a su paso. Cuando la luz de la luna tocó la estela y las gotas tocaron su rostro, un hombre cercano dijo, no es una noche celestial. En ese momento, sus sentidos externos experimentaron lo que había utilizado sus sentidos internos para dar vida. La imaginación, siendo la sensación espiritual, es la creadora del mundo. Con su visión, audición, gusto y tacto mimados, transformó un tranvía de San Francisco en la nave del Pacífico. ¿Te gustaría explorar más sobre cómo la imaginación y la creación interna pueden transformar nuestra experiencia externa? En el espacio de un mes, esta mujer llevó a cabo físicamente su acto imaginativo. Muchos podrían considerarlo simplemente una coincidencia, pero en realidad no lo fue. Ya sea que me creas o no, es una experiencia personal que demuestra que tú y Dios tienen una gran imaginación y no hay otro Dios. Un día, tu imaginación despertará y estarás plenamente consciente de quién eres realmente, sabiendo que todas las cosas te están sujetas. Ese es tu destino. La mujer de esta historia utilizó la visualización junto con el método No es maravilloso, y una vez más, a través de una serie de eventos impredecibles, logró su deseo de manera que no podría haber anticipado ni creado físicamente. Tú también puedes. ¿Por qué no te tomas unos momentos hoy para sentir lo maravilloso que es tener todos tus deseos? Sugiero dejar un comentario diciendo: libero mis sueños y deseos para que el universo conspire a mi favor. Al escribir algo así, estás dando tu consentimiento para que tus deseos se materialicen. Ahora, dirígete al próximo video para seguir aprendiendo cómo manifestar la vida que deseas. Pero no lo hagas antes de darle un like, tocar la campana y suscribirte al canal, porque te prometo que tu vida cambiará de una manera increíble.
Te deseo lo mejor en tu vida y nos vemos en el próximo video. Lo que aprenderás en este video puede cambiar por completo tu percepción de la realidad, puede cambiar por completo tu percepción sobre cómo abordas el proceso de manifestación y puede cambiar tu relación contigo mismo, entendiendo quién eres a un nivel fundamental y cómo la manifestación puede ser mucho más fácil de lo que ha sido anteriormente. Ahora, los dos conceptos que voy a fusionar en este video son un poco esotéricos. Uno no tanto, el otro un poco más. Tuve esta epifanía mientras profundizaba en la lectura de las enseñanzas de Neville Goddard. ¿Has oído hablar de Neville? Es como un maestro de la ley de atracción de la vieja escuela, que también conectó un componente divino a ella, donde hablaba mucho sobre la imaginación, hablaba mucho sobre la energía de la fuente divina dentro de nosotros, y sobre cómo convertirse en uno con lo divino. Desde hace unos 5 o 6 años que vengo leyendo sus libros. Hay un libro en particular, llamado Sentir es el secreto, que trata sobre sentir la emoción, como si ya fueras la versión de ti mismo que eliges ser, mientras te vas a dormir por la noche. Porque, al irte a dormir, hay una ventana hacia tu subconsciente que puedes empezar a programar. La idea es que el 95% de nuestra vida está gobernada por nuestro subconsciente, y la idea detrás de este libro de unas 60 páginas, es que si te sientes y te visualizas a ti mismo siendo esa versión de ti, que prefieres ser mientras te vas a dormir cada noche, comienzas a reformar tu autoconcepto y tu sentido de la realidad. Ahora, donde las cosas se pusieron realmente interesantes y donde tuve la epifanía, fue cuando combiné lo que estoy aprendiendo con las enseñanzas de la vieja escuela de Neville Goddard, y las enseñanzas sobre la comprensión de las realidades paralelas. Ahora, las realidades paralelas son un concepto que la física cuántica está comenzando a entender cada vez más cada año. La idea es que existe un número infinito de realidades paralelas, y sea lo que sea que quieras crear en tu vida, realmente no tienes que crearlo, ya existe. Se trata más de sintonizarte energéticamente con esa versión de ti mismo, para que entonces puedas percibir esa realidad. Ahora, la idea también detrás de las realidades paralelas es que, dado que este momento es el único momento que existe, y hay un número infinito de realidades paralelas, el pasado no tiene que ser algo que te influya en el momento presente. Ahora, considera este principio común de Neville, llamado revisión. La revisión es una técnica de manifestación muy poderosa, en la que visualizas algo que ha sucedido en tu pasado. También puedes hacer esto para algo en tu futuro, o en este momento presente. Goddard habla de sentir y ser en este momento presente. Pero la idea de la revisión es mirar algo en tu pasado, y luego reproducirlo y revisarlo, transformándolo en una nueva y diferente experiencia, que realmente mejora tu momento presente. Por ejemplo, si hubo algo que sucedió en tu pasado, donde sentiste que tal vez estabas en una cierta situación, y eras muy complaciente con los demás, y te sentías enojado contigo mismo, por la manera en que respondiste a alguien mientras atravesabas una cierta experiencia, lo que podrías hacer es revisar eso, y visualizarte a ti mismo estando en esa experiencia, respondiendo de una manera en la que estabas en tu propio poder. La idea es que si haces esto con repetición, comienzas a reformular literalmente esa energía dentro de ti. Esto es lo que la física cuántica nos muestra y lo que la psicología nos dice. Cada vez que recordamos algo del pasado, lo sacamos de nuestro banco de memoria, observamos ese recuerdo y lo cambiamos, ya sea de manera mínima o incluso drásticamente con este proceso de revisión. Pero lo hacemos de todas formas, recordamos algo del pasado. Lo cambiamos y lo superponemos con nuestras creencias y emociones al respecto, y luego lo devolvemos al banco de memoria. Cada vez que hacemos eso, la memoria ha cambiado ligeramente. Para cuando algo ha sucedido 1000 veces, o para cuando algo sucede, y lo recuerda 5, 10, 100, 1000 veces, cuando las personas piensan repetidamente sobre el pasado, es una memoria completamente diferente. Ni siquiera es lo que realmente ocurrió. Así que ya estamos haciendo esto. No estoy tratando de decir que esta es una técnica que deberíamos usar. Ya lo estás haciendo,
ya sea que seas consciente de ello o no, al igual que si crees en las realidades paralelas o no, el movimiento es el cambio, a través de diferentes realidades paralelas, así que es algo que ya haces de manera natural. La pregunta es, ¿cómo puedo crear un mayor grado de cambio, desde la realidad en la que estoy hacia la realidad que quiero? Lo que encuentro interesante aquí, es solo para resumir, estas dos perspectivas que en realidad se complementan entre sí. El momento presente es el único momento que existe, basado en la energía, las emociones y tus creencias sobre él. Eso es lo que determina la realidad que percibes. Mucho de lo que Neville Goddard habla en sus libros, y hay muchos de ellos, es como nuestra realidad exterior es solo un reflejo de nuestra mente interna. Esto es algo de lo que hablan los principios herméticos, algo que tantas áreas diferentes de la filosofía y el pensamiento oriental han abordado. Nuestra realidad es un reflejo directo de nuestra relación con nosotros mismos y de lo que está sucediendo dentro de nuestra mente. Esto se vuelve complicado porque, muchas veces, lo que estamos predispuestos a hacer es que, si queremos cambiar algo en nuestra realidad externa, ¿qué hacemos? Salimos e intentamos cambiarlo. Decimos, siempre atraigo a este tipo de persona a mi vida, necesito cambiar eso, o siempre atraigo un cierto nivel de escasez, necesito cambiar eso, necesito trabajar un poco más y entonces obtendré más dinero o abundancia, cuando en realidad todo eso es solo un reflejo de alguna creencia interna sobre uno mismo. Algo como tu dieta mental, lo que consumes dentro de tu mente, los pensamientos que repites, colorean tu percepción del mundo. Ahora, llevemos esto a un plano aún más práctico. Cuando se trata de esto, diría que en 2015 realmente hice esto. Cuando me dediqué a tiempo completo a un nuevo proyecto, estaba pensando en el concepto y en lo que Neville Goddard habla sobre la imaginación. Y usa tu imaginación mucho más para crear lo que deseas en tu realidad. Esto no es solo pensamiento ilusorio. Es usar tu imaginación para comprender que si imaginaras una escalera que sube al cielo, lo que podríamos llamar cielo, ya que el cielo y el infierno, según lo que enseña Neville Goddard, son niveles de conciencia que podemos crear en el momento presente. Pero la idea, la metáfora de subir a las nubes, es una escalera y nuestra conexión con lo divino. Esa escalera representa nuestra imaginación, nuestra capacidad para imaginar algo. Einstein hablaba de esto. Hay temas comunes en todo lo que comparto contigo, con diferentes líderes de pensamiento y distintas corrientes de pensamiento. Estoy pensando en todas estas corrientes de pensamiento que se correlacionan con esto. Sin embargo, tu imaginación, imaginar la versión de ti mismo y darte permiso para ser la versión de ti que prefieres ser, porque prefieres serlo, no solo porque te va a llevar a una realidad diferente. Pero en 2015, cuando estuve en una situación que tenía que vivir en casa de mi hermana, me imaginé a mí mismo y me conecté con esa parte divina de mí. Imaginé que estaba pensando, sintiendo y haciendo la versión paralela de mí que ya existía, porque sabía que esa era mi expresión vibracional más alta en ese momento. Lo que noté fue que esa versión de mí estaba haciendo pequeños cambios todos los días. Luego recibí un mensaje de mi yo superior, o como quieras llamarlo, confié en eso y lo hice todos los días. Aprendí a medida que avanzaba. Desarrollé habilidades. Tuve que aprender habilidades nuevas. Me comprometí con esa versión de mí mismo. Activé esa realidad paralela, activé esa línea temporal en el momento en que elegí serlo. De la misma manera en que usé mi imaginación y la conexión para pensar, sentir y actuar como esa versión de mí, sabiendo que ya existía, me di permiso para hacerlo. No esperé a tener 100,000 clientes. Dije soy coach a tiempo completo ahora. Lo encarné. Recuerda, obtienes en la vida un reflejo directo de quien estás siendo. Y si durante un año dices, no voy a ser un coach hasta que lo haya logrado, entonces no estás siendo la vibración de un coach. Estás siendo la vibración de alguien que será un coach algún día. Ya sea la realidad paralela o las enseñanzas de Neville Goddard, es lo mismo. Estás esperando, esperando, esperando. No lo estás activando, no lo estás siendo,
sigue en el futuro. Cuando decidí serlo, el 24 de abril de 2015, o cuando me comprometí realmente, fue cuando mi vida comenzó a cambiar. Fue entonces cuando activé esa línea temporal de acuerdo con las enseñanzas de la realidad paralela y comencé a ser y sentirme como una nueva versión de mí mismo. Cuando aprendí por primera vez sobre esta idea del autoconcepto, que es algo de lo que Neville Goddard habla, esta idea de la autoimagen, leí un libro llamado Psicocibernética, cuando estaba aprendiendo sobre la ley de atracción. Me di cuenta de que mi autoimagen, trabajando en ese trabajo de 9 a 5 calculando impuestos, era la de un empleado contable promedio. Todos los días llegaba al trabajo y tenía el mismo sentimiento de tedio, de hacer algo que ya no me interesaba. Recuerdo llegar allí y preguntarme, ¿cuál es mi autoimagen? Y tú también puedes hacerte esta pregunta. ¿Cuál es tu autoimagen? Simplemente observa tu vida para ver qué estás experimentando. Si tu autoimagen es que trabajas en un empleo de 9 a 5, bueno, eso es parte de tu autoimagen. Si no crees que mereces una relación, eso es parte de tu autoimagen. O si estás en una relación que no deseas, probablemente ese sea tu estándar para una relación que estás permitiendo. Todo se iguala a la autoimagen que tenemos. Mi autoimagen de ser un trabajador de un empleo de 9 a 5 en 2015, a luego ser un coach, cambió instantáneamente. En 2010, cuando aprendí sobre la autoimagen, imaginé a Neville Goddard, imaginé la versión de mí mismo que era un contador senior. La versión de mí como contador conectaba emocionalmente con las personas. Esa versión de mí estaba todo el día encerrado en mi cabeza, pensando y haciendo cálculos para cumplir con mis tareas diarias. ¿Y sabes qué? Tener esa energía creó y activó una nueva versión de mí mismo. En cuestión de días, al darme permiso para ser contador senior y vivir según mis propios ideales y valores como esa versión de mí, estaba consistentemente en la cima de esa lista. Cambió mi autoconcepto sobre mí mismo muy rápidamente. Utilicé esa misma filosofía para convertirme en coach a tiempo completo. El autoconcepto, mi conexión con el pensamiento, ser y sentir. Como esa nueva versión de mí, activé la realidad paralela que ya existía. No tuve que crearla. Piensa en ello. No tienes que crear algo, sino darte cuenta de que todos somos seres espirituales divinos. Todo lo que ves en la realidad es un reflejo del ser, y es como si ya existiera, solo esperando que lo actives. Es como un dial de radio. Tu cuerpo y quien estás siendo son como el dial, y la frecuencia ya existe. Como una radio, las frecuencias están todas en la habitación, la radio sintoniza la frecuencia y luego la capta, la activa, y eso es lo que podemos escuchar. De la misma manera, la realidad que deseas experimentar ya existe. Está esperando que te des permiso para hacerlo. Sentir como esa versión de ti, tomar la decisión de que eso es lo que eres. La realidad paralela de la que hablo también puedes activarla en meditación. Es extremadamente poderoso hacer este tipo de trabajo en meditación. No solo la meditación te conecta con tu imaginación y te permite explorar diferentes patrones subconscientes, sino que esto es algo que me influenció mucho, a través de la meditación, que mi abuelo me dijo que escuchara hace mucho tiempo. Lo que he hecho es tomar esos conceptos y añadirlos a mis meditaciones, que normalmente activan mucho la mente subconsciente con símbolos y metáforas. Podrías sentarte en una silla y permitir que esa silla active energía dentro de ti para darte permiso de expresar una nueva energía en el mundo. Todo es una metáfora. Podrías estar subiendo una escalera en una meditación, yendo hacia lo divino para conectarte con tu yo superior. Todo es una metáfora. Nuestra imaginación es la puerta a los aspectos divinos de nuestro ser. Así que, date cuenta de que puedes darte permiso para hacerlo. La realidad ya existe. Está simplemente esperando a que la actives. Yo activé la chispa dentro de mi 2015 y ahora vivo la vida de mis sueños. Tú puedes hacer lo mismo, solo tienes que comprometerte con esa versión de ti mismo y darte cuenta de que ya existe. Se trata de tomar la decisión y sentirlo ahora, serlo ahora, no esperar.
Cada momento es un nuevo momento, cada momento eres un nuevo tú. Durante siglos, el poder de la imaginación ha permanecido oculto, y en este video, quiero guiarte para que lo practiques a diario, siguiendo las enseñanzas de Neville Goddard. La mayoría de las personas desconocen el increíble poder creativo que reside en la imaginación. A menudo, nos dejamos llevar por los hechos y aceptamos la vida según las circunstancias, sin darnos cuenta de la supremacía de la imaginación. Neville nos revela que cuando hablamos de Dios desde una perspectiva interna, a menudo ignoramos que este poder divino reside en la imaginación humana. Este poder creador ha sido confiado a la humanidad, y nada bajo el cielo es tan maleable como la arcilla del alfarero ante el toque del espíritu moldeador de la imaginación. Compartiremos una anécdota sobre una persona que, al escuchar sobre la imaginación, confesó que, mientras lo hacía, continuaba tocando la silla con los dedos y empujando los pies en la alfombra para mantener un sentido de la realidad. Neville ilustra esta situación con la historia de una joven que, a pesar de las dificultades, utilizó la imaginación de manera muy útil. Es la historia de una joven que, en Nochebuena, después de perder a su padre y trabajar como mesera, se encuentra camino a casa en una noche lluviosa. Neville relata cómo, mediante el poder de la imaginación, la joven transforma su realidad al imaginar que las lágrimas mezcladas con la lluvia son rocío del océano y que está a bordo de un barco entrando en la bahía de Samoa. La historia culmina con un giro sorprendente cuando la joven recibe una carta de una firma en Chicago, indicando que su tía, años antes, había depositado $3,000 con instrucciones de entregarlos a su sobrina en caso de no regresar de Europa. Esta revelación confirma la capacidad transformadora de la imaginación y cómo esta joven logró realizar sus sueños a través de la asunción creativa. En este segmento, Neville Goddard nos introduce a una poderosa técnica. La idea central es enseñarnos cómo incorporar nuestra maravillosa imaginación al sentir la realización de nuestros deseos, manteniéndonos en ese estado incluso al quedarnos dormidos. Neville nos asegura, basándose en su propia experiencia, que podemos percibir el momento exacto en que nos sumergimos en el estado de nuestro deseo cumplido, y permanecer en ese estado hasta que nos quedemos dormidos. Al avanzar hacia el sueño, experimentamos la manifestación completa de nuestra realidad imaginada, donde todos los tonos y detalles se vuelven vívidos y sensorialmente reales. Neville nos insta a confiar en este proceso, ya que en ese estado, de una manera que nuestra mente consciente no podría anticipar, nos veremos inmersos en una secuencia de eventos que conducirán a la materialización objetiva de nuestro deseo. En primer lugar, debemos tener una comprensión clara de lo que deseamos en el mundo. Al tener esta visión precisa, creamos una representación lo más realista posible de ese deseo, visualizando todos los detalles y aspectos que lo componen. Por ejemplo, si anhelamos una casa, la representaremos mentalmente con todos los detalles que deseamos, sin preocuparnos por las limitaciones actuales, como la falta de dinero. Luego, durante la noche, cuando nos encontramos en ese estado de somnolencia cercano al sueño, Neville nos guía a imaginar intensamente que estamos realmente dentro de la casa deseada. Al movernos mentalmente por las habitaciones, tocando los muebles y experimentando cada detalle, nos sumergimos profundamente en ese estado imaginario antes de quedarnos dormidos. Neville confía en que, de una manera que escapa a nuestra mente consciente, este proceso nos llevará a la manifestación tangible de nuestros deseos, algo que él ha observado repetidamente en su experiencia y en la de otros. Cuando buscas una oportunidad en tu negocio, Neville sugiere que te plantees preguntas sobre las responsabilidades adicionales que podrías asumir para obtener esa gran oportunidad. Visualiza cómo te verías actuando en esa posición y, en tu imaginación, comienza a tocar, hacer y actuar como si ya estuvieras en esa posición. Esta práctica te ayuda a prepararte mentalmente y a crear las condiciones propicias para atraer esa oportunidad. Ahora, si tu deseo es encontrar la pareja de tu vida, enfócate en lo que harías para atraer a esa persona maravillosa. Imagina detalles concretos, como usar un anillo de compromiso en tu imaginación. Siente físicamente el anillo en tu dedo y dale toda la viveza sensorial posible, haciendo que se sienta tan real como sea posible. Neville sugiere que, al hacer esto, duermas con la sensación de estar casado,
inspirándose en historias como la del Cantar de los Cantares que relata buscar al amado de tu alma y no dejarlo ir hasta traerlo a la casa de tu madre. Estas prácticas están diseñadas para influir positivamente en tu subconsciente, creando una conexión más profunda con tus deseos y allanando el camino para su manifestación en tu realidad. En términos más actuales y prácticos, podríamos expresar el mensaje del poema de la siguiente manera: mientras estoy sentado en mi silla, me sumergiría en la sensación de haber logrado mi deseo. Una vez en ese estado, me comprometería a mantener viva esa mentalidad, incluso al dormir. Esto equivale a llevar directamente ese estado de logro a la raíz de mi existencia, al lugar de donde proviene mi concepción, metafóricamente hablando. El poema destaca que la mayoría de las personas desconocen el increíble poder de la imaginación. Sin embargo, aquellos que empiezan a descubrir este poder dentro de sí mismos experimentan una transformación significativa. Se alejan de sus antiguos roles, no regresan al pasado y se convierten en creadores conscientes de su vida. El secreto radica en enfocar la imaginación en la sensación de que el deseo ya se ha cumplido y permanecer en ese estado. La capacidad de vivir la vida más plena reside en nuestra habilidad para experimentar el sentimiento de haber logrado nuestros deseos. Muchos temen imaginarse a sí mismos como individuos importantes y valiosos, quizás por el temor a lo desconocido o a romper con lo familiar. Neville insta a superar este miedo y a probar centrarse en la sensación de haber alcanzado lo deseado, descubriendo así una sabiduría antigua pero perdurable. Nos han transmitido estas enseñanzas de manera extraña y maravillosa, a menudo en forma simbólica. Desafortunadamente, las historias han sido malinterpretadas al ser tomadas simplemente como relatos, cuando en realidad son como instrucciones para alcanzar nuestros objetivos. La clave está en comprender que la imaginación nos conecta internamente con el mundo de los estados. Estos estados existen en el presente, pero son solo posibilidades hasta que los pensamos y vivimos en ellos. Hay una distinción crucial entre pensar en lo que queremos en este mundo y pensar desde lo que queremos. Neville comparte su primera exposición a este poder en 1933 en Nueva York. Un amigo le enseñó citando un pasaje de Juan 14, que habla de: en la casa de mi padre hay muchas mansiones. La interpretación que recibió fue que esta mansión no era un lugar celestial, sino simplemente su deseo. Si creaba una representación vívida de su estado deseado y entraba en ese estado, permaneciendo en él, podría materializar su deseo. Para ilustrar, Neville cuenta cómo, en un momento en que deseaba viajar a Barbados pero carecía de dinero, le explicaron que al asumir que dormía en la casa de su padre en Barbados mientras estaba en Nueva York, y al sumergirse en ese estado en sus sueños, podría manifestar externamente su viaje. Esto ejemplifica cómo la imaginación y la asunción creativa pueden transformar nuestras circunstancias y materializar nuestros objetivos. Es fascinante cómo Neville compartió su propia experiencia al poner en práctica estas enseñanzas. Durante un mes, noche tras noche, asumió que estaba durmiendo en la casa de su padre en Barbados. Al final del mes, recibió una invitación de su familia para pasar el invierno en Barbados, lo que resultó en un viaje a principios de diciembre de ese año. Este éxito confirmó para él que había descubierto un poder transformador dentro de sí mismo. Neville reflexiona sobre cómo, después de que sucedió, le costaba creer que realmente había funcionado. Este fenómeno se vuelve tan natural que uno puede pensar: bueno, de todos modos, habría sucedido. La experiencia es tan poderosa que rápidamente te recuperas y la asumes como parte natural de tu vida. El anciano le había dicho a Neville que nunca fallaría al darle el estado de ánimo del estado imaginado con vividez sensorial. Neville destaca que podría compartir innumerables historias para demostrar cómo funciona, pero la esencia es simple: saber lo que quieres, cuando lo quieres, y comenzar a pensar y actuar desde ese deseo. El texto destaca la importancia de ir más allá del simple deseo y pensar desde ese deseo. Neville explica cómo, incluso físicamente sentado en un lugar, puede imaginarse en otro y hacerlo sentir tan real como su ubicación actual. La clave radica en permitir que la imaginación conecte internamente con ese estado deseado, visualizándolo con toda la intensidad sensorial posible.
La comprensión de Neville sobre la realidad relativa y la importancia de la perspectiva propia se destaca en esta parte. La forma en que uno ve el mundo depende completamente de su posición al hacer la observación. Al describir su mundo en relación con un punto imaginario en el espacio que cree ocupar, aunque no esté físicamente allí, está allí en su imaginación, y es en ese espacio imaginario donde la imaginación se vuelve su yo real. A donde quiera que vaya su imaginación, se volverá real, incluso físicamente cuando duerma en ese estado. Luego, Neville presenta una técnica simple para utilizar la imaginación para lograr objetivos. Propone un ejercicio diario y productivo, revivir el día como desearías haberlo vivido. Al revisar mentalmente las escenas y ajustarlas según tus ideales, puedes transformar las experiencias y circunstancias a tu favor. Neville ilustra esto con la historia de un hombre en Nueva York que, sin conocer el poder de la imaginación, solía irse a dormir aceptando como definitivos todos los eventos del día. En cambio, reescribamos mentalmente el día antes de dormir, ajustándolo a la experiencia deseada. Una historia conmovedora se comparte sobre una mujer en la audiencia de Neville que aplicó sabiamente esta ley de revisión. Esta mujer, al comprender la importancia de reescribir mentalmente sus experiencias, demostró cómo podemos utilizar conscientemente la imaginación para dar forma a nuestras vidas de manera más positiva y constructiva. La historia que Neville comparte es un poderoso ejemplo del arte de la revisión. Hace 2 años, a una mujer se le ordenó salir de la casa de su nuera y durante ese tiempo no hubo correspondencia, incluso después de enviar numerosos regalos a su nieto. Al escuchar la enseñanza de la revisión, decidió aplicarla. Durante 7 noches consecutivas, construyó mentalmente 2 cartas, una imaginaria de su nieto y otra de su nuera, expresando afecto profundo y preguntando por qué no los había llamado. Imaginó sostener estas cartas en sus manos y leerlas repetidamente antes de dormir. En el 8º día, recibió un sobre real con 2 cartas, prácticamente duplicando las cartas que se había imaginado. La técnica de la revisión puede aplicarse en cualquier aspecto de la vida, incluida la salud. Propone visualizar una imagen positiva, como la cara de un amigo expresando que nunca te habías visto mejor, y responder con la afirmación de que nunca te has sentido mejor. Este enfoque puede extenderse a cualquier situación, como una lesión en el pie, visualizando acciones normales como caminar sin dolor. La persistencia de la imaginación centrada en el sentimiento del deseo cumplido es el secreto de las operaciones exitosas. La vida abundante que se nos promete está disponible ahora, pero requiere desarrollar un sentido creador en nuestra imaginación para experimentarla. Cada progreso en la historia humana se ha logrado mediante el ejercicio consciente de la imaginación. Finalmente nos despedimos, con la cita a William Blake, señalando que llevamos nuestro cielo y tierra dentro de nosotros, y todo lo que contemplamos está en nuestra imaginación. Destaca que la imaginación tiene el poder de crear absolutamente todo. El mensaje es claro: prueba y verás cómo tu imaginación puede dar vida a tus deseos. Después de ver este video, sabrás exactamente qué tienes que hacer para manifestar cualquier cosa que hayas deseado. Estoy completamente seguro de que seas quien seas, si has visto mis videos y los sigues regularmente, tu vida ha cambiado mucho. Tienes esta comprensión de que todo se trata de cambiar el estado del ser. Todo se trata de cambiar tus creencias y suposiciones actuales sobre ti mismo y tus deseos. Puede que hayas tenido éxitos anteriores con la ley de atracción, pueden ser grandes o pequeños, no importa. Lo único que importa es liberarse de tu estado actual de ser y elevarse a un estado superior de ser. Por estado superior, simplemente me refiero a un estado de ser donde ya tienes tus deseos cumplidos. Obtener la realización de tus deseos y permanecer en ese estado es lo que se necesita para hacer realidad tu sueño. No importa si tus circunstancias son opuestas a lo que deseas, no importa si lo que deseas está más cerca o más lejos. Se manifestará una vez que aceptes el estado de ser deseado como verdadero. El video de hoy despejará casi el 90% de las dudas que enfrentas en tu viaje de manifestación.
Así que quédate conmigo mientras revelo algunas cosas que podrían hacer clic para ti. Para empezar, déjame recordarte una de las mejores citas de Neville Goddard. Porque la creación está terminada, lo que deseas ya existe, está excluido de la vista porque solo puedes ver el contenido de tu propia conciencia. Es la función de una suposición llamar de vuelta la vista excluida y restaurar la visión completa. No es el mundo. Pero tus suposiciones, que cambian una suposición, traen lo invisible a la vista. No es más ni menos que ver con el ojo de Dios, es decir, la imaginación. Esta cita resume el proceso de manifestación. Quien pueda entender esto sabe de qué se trata la manifestación. Permíteme explicarlo más detalladamente, cuando Neville Goddard dice porque la creación está terminada, lo que deseas ya existe, está excluido de la vista porque solo puedes ver el contenido de tu propia conciencia. Aquí Neville dice que cualquier cosa que desees ya existe. Llegó a tu mente como una posibilidad porque ya existe. Ahora te preguntarás, ¿dónde existe? Existe con Dios, existe en forma de posibilidad infinita, existe en una realidad paralela. Solo tienes que entender que el deseo llegó a ti porque es posible. Está excluido de la vista porque solo puedes ver el contenido de tu propia conciencia. La razón por la cual aún no está físicamente presente en tu realidad es porque solo ves las cosas en las que crees. Por ejemplo, ¿has visto alguna vez una imagen donde se pinta un número 6 o 9 en el suelo? La persona de un lado dice que es el número 6 mientras que la otra dice que es el número 9. ¿Recuerdas esta imagen? La mayoría de ustedes han visto esta imagen flotando en su feed de redes sociales. Pero para aquellos que no lo han visto, simplemente escriban el número 6 en un papel y mírenlo, luego giren el papel. Podrán ver el número 9. En general, lo llamamos percepciones. Esta es la razón por la cual muchas personas que experimentan las mismas situaciones tienen una historia diferente. Imagina una situación en la que ocurre un evento que ni siquiera les involucra, simplemente están parados y observando. Después, si grabas sus entrevistas, te contarán una historia que sería algo similar, pero los detalles serían muy diferentes. Es como si la información se les presentara, pero estuvieran usando anteojos de colores. Algunos llevaban anteojos marrones, mientras que otros tenían anteojos azules, y aún había una persona que llevaba anteojos negros. El evento ocurrió, ellos lo saben, la historia fue algo similar, pero los detalles y el significado que transmitieron fueron diferentes debido a las creencias. Y las suposiciones son esas gafas tintadas, son los filtros que te dejan con significados e historias sobre situaciones. Por ejemplo, los videos que te presento pueden ser percibidos de manera diferente por personas que tienen diferentes creencias. Las personas que han experimentado la ley, las personas que han manifestado algún resultado simplemente imaginando, sabrán que lo que estoy diciendo es cierto. Sabrán que funciona. No podemos explicarlo con lógica, pero funciona y ha funcionado. Pero habrá un grupo de personas para quienes esto no funcionó. Experimentaron fracasos y, por lo tanto, te dirán que no funciona. Derramarán sus historias. Porque mantienen creencias y suposiciones diferentes. La información se presenta y cómo la percibes se debe al filtro en tu mente. El filtro son solo tus creencias y suposiciones. Nadie está equivocado o en lo correcto, simplemente están viendo lo que creen que es porque solo pueden ver el contenido de su propia conciencia. Espero haber explicado esta línea de manera hermosa. Estoy orgulloso de cómo simplifico las cosas. Bueno, bromas aparte. Después de esas líneas, Neville dice: es la función de una suposición llamar de vuelta la vista excluida y restaurar la visión completa. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Neville está diciendo que nuestras suposiciones nos hacen ver las situaciones de manera diferente. Nos está hablando sobre el filtro, está hablando sobre los diferentes anteojos de colores. Él te está diciendo que tus suposiciones te ayudan a ver las cosas que antes no estabas viendo, las cosas que fueron excluidas de tu perspectiva son traídas por tu suposición.
Como en nuestro ejemplo, si un hombre estaba mirando la imagen del número 6 desde una perspectiva y estaba discutiendo con otro, si cambiara sus suposiciones y se pusiera en los zapatos del otro, también podría ver el número 9. Sería capaz de ver la imagen desde la perspectiva del otro. Sé que estás sintiendo esa sensación de felicidad dentro de ti mientras lees esto, porque algo está haciendo clic dentro de ti, pero hará clic completamente si comprendes las próximas líneas. A continuación, Neville dice, no es el mundo, sino tus suposiciones las que cambian. Una suposición trae lo invisible a la vista. No es más ni menos que ver con el ojo de Dios, que es la imaginación. Tienes que dejar en paz al mundo físico. Tienes que dejar tus circunstancias actuales. Tienes que dejar tus limitaciones actuales. No tienes que cambiar esas circunstancias, no tienes que cambiar el mundo, solo tienes que cambiar la suposición, solo tienes que cambiar la perspectiva y solo tienes que cambiar los sentimientos. Como en nuestro ejemplo, la imagen del número 6 no tiene que ser cambiada, no tiene que ser tocada. Solo al ponerte en los zapatos de otra persona, ¿cambiaste tus suposiciones? Y cuando tus suposiciones cambiaron, miraste la imagen como el número 9. La suposición trajo lo invisible a la vista. La suposición lo cambió todo. Es la suposición la que necesita ser cambiada, se trata de cambiar concepciones, se trata de cambiar el estado dominante. Nunca se trató de cambiar el mundo físico, nunca se trató de cambiar nada en el exterior, se trata de cambiar el interior. Por último, Neville comparte una forma de hacer que suceda. Te dice que lo veas con el ojo de Dios, que es simplemente la imaginación. Te pide que imagines un resultado diferente, que te imagines ya teniendo tu deseo, que mires al mundo desde una perspectiva diferente, que te imagines a ti mismo de manera diferente, que te imagines ya teniendo tu deseo. Amigos míos, esto es lo que significaba la cita, así es como manifiestas las cosas. Probablemente hayas leído historias de éxito y probablemente escuches a personas manifestando cosas solo cambiando suposiciones. Has leído y visto videos. No es como si solo hubiera 2 o 3 historias en Internet y algunas compañías estuvieran tratando de vender sus productos. Hay cientos de historias compartidas por personas como tú, de todas partes del mundo. Les ha funcionado, lo hicieron posible cambiando su estado dominante, y también puede funcionar para ti si comienzas a cambiar tu suposición dominante. Pero no lo hagas por fuerza. He visto a personas tratando de aplicar fuerza incluso. Neville dijo: deja de intentar cambiar el mundo, ya que solo es el espejo. El intento del hombre de cambiar el mundo por la fuerza es tan infructuoso como romper un espejo con la esperanza de cambiar su rostro. Deja el espejo y cambia tu rostro. Deja el mundo en paz y cambia tu concepción de ti mismo. La reflexión entonces será satisfactoria. Cambiar el mundo aplicando fuerza es inútil. La fuerza se aplica cuando estás tomando una tarea escolar que debe hacerse esta noche, de lo contrario, fallarás. La fuerza se aplica cuando empiezas a pensar que tienes que afirmar o visualizar miles de veces. La fuerza se aplica cuando tu estado de ser no está mejorando sino que está disminuyendo. Los signos de esto son ansiedad, preocupación, tristeza y el hecho de que siempre estás apurado. Mientras que el camino sin esfuerzo es entrar en un estado donde eventualmente te sentirás realizado, te sentirás relajado y los signos de ello son paz, amor y alegría. Ahora, los signos no se limitan a ellos. El punto es que si los actos imaginativos se están convirtiendo en una tarea que tienes que completar y te sientes estresado por ello, entonces estás aplicando fuerza. Alguien vino y te dijo que afirman 3 veces al día y por X número de veces, y les funcionó. Comenzaste a hacer lo mismo con la esperanza de que también funcionara para ti. Bueno, manifestar no se trata de esperar, se trata de ser. Se trata de aceptar que el nuevo estado es verdadero. La cantidad no importa. Puedes hacerlo. Tu acto imaginario una vez o 1.000.000 de veces no importa si no te está llevando a un estado diferente. La calidad siempre es superior a la cantidad.
no importa si algo funciona para uno, funcionará para otro también. He notado que las meditaciones guiadas funcionan mejor para mí. Me ayuda a relajarme e imaginar. La música también me ayuda, no los cantantes y sus letras, sino simplemente los sonidos relajantes y calmados. Algunos escriben algo en un papel y lo colocan debajo de su almohada y luego lo obtienen. Algunos cambian el fondo de pantalla de su teléfono, otros escuchan cintas de afirmaciones a un volumen bajo mientras duermen. Esto no significa que uno sea correcto y otro incorrecto, simplemente significa que funciona para ellos. Eventualmente encontrarás tu propio camino. Todos lo hacen. He creado un video, basado en las enseñanzas de Neville Goddard que incluye muy buenas maneras para manifestar todo lo que deseas. Te dejo el link en la descripción. Solo inténtalo, y fíjate cómo funciona para ti, ya que muchas personas han obtenido resultados con ello. Simplemente haz clic en el primer video que aparece al final de la pantalla. En la base de nuestras experiencias de vida se encuentran nuestras creencias y pensamientos. Neville Goddard nos insta a examinar detenidamente esas creencias arraigadas, reemplazando aquellas que no nos benefician con pensamientos positivos y empoderados. Según él, al cambiar nuestras creencias y visualizar internamente lo que deseamos manifestar, transformamos nuestra realidad externa. Enfatiza la importancia de la persistencia y la disciplina mental, alentándonos a mantener el control de nuestros pensamientos y a adoptar una actitud positiva incluso frente a los desafíos. A lo largo de sus escritos, comparte ejemplos personales para ilustrar los principios que expone, invitándonos a explorar nuestro propio poder creativo. En este video intentamos dirigirnos hacia una comprensión más profunda de nuestro poder creativo, utilizando la fe y la imaginación de manera consciente para manifestar nuestros deseos más profundos. Neville nos invita a tomar el control de nuestras creencias y pensamientos para dar forma a la realidad que anhelamos. Comenzando encontramos la referencia a la afirmación. Antes que Abraham fuera, yo soy. Juan 8:58, resaltando la conexión entre la conciencia incondicionada del ser y la creación. Expone que la creación comienza cuando la conciencia incondicionada se imagina a sí misma siendo algo y luego se convierte en aquello que ha imaginado ser. Neville destaca la importancia de esta secuencia en la manifestación de todas las cosas, revelando que todo evoluciona a partir de la nada. Al citar: en el principio era la palabra. Juan 1:1, Neville nos lleva al concepto de que la conciencia incondicionada del ser se volvió condicionada al imaginarse a sí misma siendo algo. Así, la creación se desencadena por la ley de concepción seguida de la materialización de esa concepción. La idea es que antes de Abraham o el mundo, el yo soy ya existía, indicando que la conciencia sin forma del ser está constantemente concibiéndose a sí misma de acuerdo con su eterna ley de ser. Soy la eterna nada, conteniendo dentro de mi ser sin forma la capacidad de ser todas las cosas. En mí residen y se mueven todos mis conceptos, y tienen su existencia. Desde esta interioridad, busco constantemente trascender todos los conceptos de mí mismo. Por la misma ley de mi ser, trasciendo mis propias percepciones. Solo cuando creo ser algo que va más allá, me convierto en la ley del ser, y al lado de mí no hay otra ley. Soy el que soy. El poder de decretar. Así será mi palabra, que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Isaías 55:11. Neville expone que el hombre tiene el poder de decretar y manifestar lo que desea en su mundo. Cada afirmación que hacemos es una expresión de nuestra conciencia. Aunque a veces expresamos dudas y temores, el hombre siempre está decretando lo que aparece en su mundo. El decreto se realiza en la conciencia, y cada persona automáticamente se ordena a sí misma ser y poseer lo que es consciente de ser y poseer. Este principio inmutable de expresión se refleja en todas las Biblias del mundo. La idea es que nuestras palabras y pensamientos no son solo expresiones, sino decretos que influyen en nuestra realidad. Con conciencia de este poder, podemos dirigir nuestras palabras y pensamientos hacia la manifestación de lo que verdaderamente deseamos en nuestra vida.
El impersonal principio de vida que creó todas las cosas es personificado como Dios, el Señor creador del cielo y la tierra. Se descubre que este Dios es la conciencia del hombre. Si el hombre superara las limitaciones de la ortodoxia y adoptara una perspectiva más intuitiva, notaría que la conciencia del ser se revela repetidamente a lo largo de las escrituras. Expresiones como: yo soy quien te ha enviado. Quédate quieto y sabrás que yo soy Dios. Y yo soy el buen pastor, revelan la naturaleza de la conciencia incondicionada del ser como el creador de cada estado condicionado de existencia. Si el hombre renunciara a su creencia en un Dios aparte de sí mismo, reconocería su propia conciencia como Dios. Esta conciencia se moldea a sí misma según la imagen y semejanza de su concepto de sí mismo. En este proceso, podría transformar su mundo desde un desierto estéril hasta un campo fértil, a su voluntad. El día que el hombre logre esto, comprenderá que él y su Padre son uno, aunque reconociendo que su Padre es más grande que él. Sabrá que su conciencia de ser es una con aquello de lo que es consciente, pero también entenderá que su conciencia de ser incondicionada es más grande que su estado condicionado o su concepto de sí mismo. Al descubrir que su conciencia es el poder de expresión impersonal, cuyo poder se personifica constantemente en sus conceptos de sí mismo, asumirá y se apropiará del estado de conciencia que desea expresar. Al hacerlo, se convertirá en la expresión de ese estado. El acto de decidir conscientemente dará lugar a la realización. Es decir, te harás consciente de ser o poseer algo y lo expresarás, poseerás aquello de lo que eres consciente de ser. La ley de la conciencia es la única ley de expresión. Yo soy el camino, yo soy la resurrección. La conciencia es el camino, y también el poder que resucita y expresa todo lo que el hombre alguna vez será consciente de ser. Rompe con la ceguera del hombre no iniciado, quien intenta expresar y poseer cualidades y cosas de las que no es consciente. Sigue el camino del místico iluminado, que decreta sobre la base de esta inmutable ley. Conscientemente reclama hacer lo que buscas, apropia la conciencia de eso que visualizas y conocerás el estado del verdadero místico. Declaro una cosa, y así se realizará. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. La verdad que libera al hombre es el entendimiento de que su conciencia es la resurrección y la vida, que su conciencia resucita y da vida a todo lo que él es consciente de ser. Fuera de la conciencia, no hay resurrección ni vida. Cuando el hombre abandona la creencia en un Dios separado y reconoce a Dios como su propia conciencia, como lo hicieron Jesús y los profetas, transformará su mundo. Comprenderá que su conciencia es Dios y que lo que él es consciente de ser es el testimonio del Hijo de Dios. La concepción y quien concibe son uno, pero quien concibe es más grande que su concepción. Antes de Abraham, yo soy. Es decir, era consciente de ser antes de ser consciente de ser un hombre, y esta conciencia precede y persiste más allá de todas las concepciones de sí mismo. Jesús, al reconocer esta verdad, afirmó ser uno con Dios. No un Dios que la humanidad había concebido, ya que él nunca reconoció a un Dios de esa manera. Jesús identificó a Dios como su propia conciencia de ser, enseñando que el reino de Dios y el cielo están dentro de cada individuo. Cuando se dice que Jesús dejó el mundo y fue a su Padre, simplemente significa que dirigió su atención desde el mundo de los sentidos y elevó su conciencia al nivel que deseaba expresar. Permaneció allí hasta que se volvió uno con la conciencia a la que ascendió. Al regresar al mundo humano, actuó con la certeza positiva de lo que era consciente de ser, un estado de conciencia que solo él sentía y conocía. Elevarse en conciencia al nivel deseado y permanecer allí hasta que ese nivel se convierta en tu naturaleza es el camino de todos los aparentes milagros. Si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan 12:32. Si elevo mi conciencia a la naturalidad de lo deseado, atraeré la manifestación de ese deseo hacia mí. Ningún hombre viene a mí a menos que la conciencia, mi Padre, lo traiga, y yo y mi Padre somos uno. Mi conciencia es el Padre que trae la manifestación de la vida hacia mí. La naturaleza de la manifestación está determinada por el estado de conciencia en el que habito. Si no estás satisfecho con tu actual expresión de vida, entonces debes nacer de nuevo.
El renacimiento es la caída de ese nivel del cual estás insatisfecho y elevarte a ese nivel de conciencia que deseas expresar y poseer. No puedes servir simultáneamente a dos maestros o estados de conciencia opuestos. Sacando tu atención de un estado y colocándola en otro, dejas atrás aquel estado del cual te desprendes y vives y expresas aquel al cual te unes. El hombre no puede visualizar cómo expresar lo que desea hacer simplemente por una ley de adquirir la conciencia de lo deseado. La razón de esta falta de fe radica en que el hombre mira el estado deseado a través de la conciencia de sus limitaciones actuales, viéndolo naturalmente como imposible de lograr. Es esencial comprender que, al tratar con la ley espiritual de la conciencia, es imposible poner vino nuevo en odres viejos o parches nuevos en vestiduras viejas. No puedes llevar ninguna parte de la conciencia presente al nuevo estado, ya que el estado buscado está completo en sí mismo y no necesita parches. Cada nivel de conciencia se expresa automáticamente a sí mismo. Elevarse al nivel de cualquier estado es automáticamente convertirse en la expresión de ese estado. Sin embargo, para elevarse al nivel que no estás expresando ahora, debes abandonar completamente la conciencia con la cual actualmente estás identificado. Mientras tu conciencia actual no caiga, no podrás elevarte a otro nivel. Aunque pueda parecer desafiante, dejar ir tu identidad actual no es tan difícil como parece. La invitación de las Escrituras a estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor no se limita a unos pocos elegidos, es un llamado general a toda la humanidad. El cuerpo del cual se te invita a escapar es tu presente concepto de ti mismo con todas sus limitaciones. El Señor con quien debes estar presente es tu conciencia de ser. Para lograr esta aparentemente imposible hazaña, debes desviar tu atención de tu problema y enfocarla solo en ser. En silencio, pero con sentimiento, simplemente declara: yo soy, yo soy. Siente que eres sin rostro y sin forma, y continúa haciéndolo hasta que sientas flotar. Flotar es un estado psicológico que niega completamente lo físico, practicando la relajación y negándote a reaccionar a las impresiones sensoriales. Es posible desarrollar un estado de conciencia de receptividad pura mediante esta práctica. En este estado de completo desapego, un pensamiento de un único propósito definido puede ser grabado indeleblemente en tu conciencia sin modificar. Este estado es necesario para la verdadera meditación. La maravillosa experiencia de elevarse y flotar es la señal de que estás ausente del cuerpo o problema y ahora estás presente con el Señor. En este estado expandido, no eres consciente de ser nada más que yo soy. Es en este estado donde puedes dar forma al nuevo concepto reclamando y sintiéndote a ti mismo ser lo que deseas ser. Te darás cuenta de que dentro de este profundo tú sin forma, todo parece divinamente posible. Cualquier cosa que sinceramente sientas que eres mientras estás en este estado se convertirá con el tiempo en tu expresión natural. Dios dijo: haya un firmamento en medio de las aguas. Es decir, haya firmeza o convicción en medio de esta conciencia expandida. Sabiendo y sintiendo. Yo soy eso que deseas, mientras reclamas y sientes que eres lo que deseas, estás cristalizando esta luz líquida sin forma en la imagen y semejanza de aquello que eres consciente de ser. Ahora que la ley de tu ser ha sido revelada para ti, comienza hoy a cambiar tu mundo revaluándote a ti mismo. Durante mucho tiempo, el hombre ha sostenido la creencia de que nació del dolor y debe trabajar su salvación por el sudor de su frente. Dios es impersonal y no hace distinción de personas. Mientras el hombre continúe aferrándose a la creencia de tristeza, seguirá caminando en un mundo de dolor y confusión, porque el mundo es, en cada detalle, la conciencia del hombre cristalizada. Neville nos invita a examinar nuestras creencias arraigadas y reemplazar aquellas que nos limitan por creencias más positivas y empoderadoras. Entiende que nuestros pensamientos y creencias actúan como imanes que atraen experiencias similares, por lo que cambiar nuestras creencias es fundamental para transformar nuestra realidad. Destaca la importancia de la persistencia y la disciplina al practicar el control de nuestros pensamientos. A pesar de los desafíos y obstáculos, es esencial mantener una actitud persistente y disciplinada. Neville enfatiza la necesidad de conservar la fe y la confianza en la manifestación de nuestros deseos. La realidad se crea en el presente, por lo que es esencial dirigir nuestra atención y energía hacia el momento actual. Vivir en el presente y enfocarse en él. Aquí y ahora.
se convierten en prácticas fundamentales para influir en la realidad que experimentamos. Una vez más agradezco inmensamente que pases tiempo escuchando estos inspiradores videos, te invito a dar like y suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos. Con estas breves síntesis, Neville nos brinda valiosas enseñanzas sobre el poder de nuestras creencias, la persistencia, la importancia del presente, y cómo podemos moldear nuestra realidad a través de nuestros pensamientos y actitudes.